En el capítulo de hoy te voy a contar todo eso que siempre has pensado sobre la inversión en inmuebles, sobre la idea que has tenido en multitud de ocasiones de comprarte un piso barato y alquilarlo en Airbnb. Hoy, en el podcast de Inversión para Humanos, hablamos de la inversión en ladrillo y específicamente el comprar para alquilar. Espero que te guste, espero que te aporte algo de valor. Te dejo con el podcast, te dejo con el vídeo. Bueno, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches en función de dónde y cuándo me estés escuchando. Yo soy Borja Rubí, soy asesor financiero independiente registrado en la CNMV y el Banco de España para precisamente hacer esto que hago, que es asesorar. Hablar de inversión con mis clientes, ayudarles con su patrimonio, con sus ahorros, con sus finanzas, con sus fondos de inversión y a fin de cuentas con el money y con el cash. Ya sabes que me puedes encontrar en borjarubí.com con B y con I, donde tengo un email diario, un email financiero gratuito que envío a todas las personas, a toda mi lista de suscriptores, todos los días de lunes a domingo a las 3, para contarte un montón de cosas sobre finanzas, sobre inversión, sobre bolsa, acciones, fondos, inmuebles, bueno, todo lo que tiene que ver, incluso ya no solo con las finanzas y el ahorro y el patrimonio, sino también con el emprendimiento y la empresa, porque como seguramente ya sabes, soy un emprendedor en serie. Te dejo con el episodio. Hoy hablamos de Airbnb, hoy hablamos del alquiler y hoy hablamos de la inversión en esto que ves, en paredes y en ladrillo. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Cómo va todo? Esta semana te agradezco especialmente que estés aquí porque muchos de los que me escucháis estáis dentro de la membresía de Inversión para Humanos. Y es que este domingo a las 11 de la mañana voy a lanzar y voy a tener mi primer webinar en directo, único y exclusivo para los miembros de la membresía, como alguno dice, los memberseros, y donde pues ahí me vais a poder preguntar y me vais a poder abrasar a dudas, a cuestiones, a todo lo que tiene que ver con, bueno, pues con cualquier inquietud que tengas, que nadie te ha sabido explicar, que por supuesto en tu entidad financiera o aseguradora nadie te explica con claridad. Y también, pues como no, me voy a mojar con opiniones, como ya sabes, como siempre hago, sin filtros, siendo ameno, haciendo las cosas sencillas, de forma básica, porque creo que es la única manera para que puedas entenderlo, es la única manera para que lo puedas bajar a la tierra y para que eso luego a ti te sirva de algo realmente. O sea, no te voy a hacer un webinar, una masterclass y contarte la película de la película, ni siquiera la teoría de la teoría. No, esto va casi de que no hay tema, es un webinar en directo con todos los suscriptores. En abierto me preguntáis y no hay tema, es decir, ronda de Q&A, es decir, de preguntas y respuestas de todo lo que tengas dudas y de todo aquello que bueno, pues que en este momento pues no sabes dónde acudir, no sabes si estás bien invertido, no sabes qué hacer con ese dinero, tienes una herencia, has montado una empresa, no te están yendo bien las cosas o quizá te están yendo bien pero no sabes cómo gestionar todo ese dinero porque sí que nos enseñan a tener y a quizá lograr un buen trabajo, desarrollarnos profesionalmente en el sistema educativo, en el cole, en la universidad, pero nadie nos enseña a qué hacer cuando realmente llegas a ese punto, a ese éxito, entre comillas, que es tener un trabajo, cobrar una nómina, generar unos ahorros y luego pues tomar decisiones financieras de valor, ¿no? Una de esas decisiones suele tener que ver siempre con el ladrillo, con la inversión en inmuebles, en alquiler, oye, pues Borja, tengo un dinero. Algunos clientes que tengo incluso me dicen, Borja, ¿por qué no deshago la cartera de fondos y de acciones y me compro 3 o 4 pisos baratos de 50, 60 mil euros, los reformo, voy a Ikea, pongo unos muebles, lo pongo pintón, bonito y lo alquilo en Airbnb? Bien, esto es una opción, está ahí. No es ni buena ni mala, es decir, es algo que existe en el mercado y que se puede ganar dinero. Seguramente conoces a gente que gana dinero con esto o incluso algunos que se dedican profesionalmente al alquiler de inmuebles en plataformas como Airbnb o Booking o incluso tienen unas casas rurales, ¿no? Bueno, pues es la hostelería de toda la vida, ¿no? Pero claro, una de las ventajas que tiene la inversión en ladrillo y en este caso en inversión como segunda vivienda, incluso para alquilar, es que al final es un activo que te van pagando y que te van financiando. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que cuando tú, por ejemplo, compras un inmueble, un piso de 50.000, de 60.000 euros y contratas una hipoteca, vamos a suponer que vayas a dar algo de entrada, como va a ser 10.000 euros, al final lo que puedes hacer y lo que mucha gente y muchos de vosotros pensáis es, bueno, si yo tengo una hipoteca de 60.000 euros a 10 años, voy a tener que pagar unos 6.000 euros al año, ponte, lo alquilo en 600 euros al mes a estudiantes, yo que sé, a estudiantes del MIR o a parejas o yo que sé, o en plataformas como te digo, ¿no? Como Airbnb o Booking o incluso para alquiler vacacional.
Y dices, bueno, vale, esto al final, si lo alquilo a 600 euros al mes, si yo me saco 600 euros al mes, pues esto me lo va pagando, ¿no? El alquiler me va pagando la hipoteca. Es decir, es un activo que se va a ir pagando poco a poco. Digamos que no es un activo, es decir, que no es algo que te dé rentabilidad o que sea de tu patrimonio personal hasta que no acabas de pagarlo. Mientras lo estás pagando, eso se llama pasivo, ¿vale? Cuando lo acabas de pagar, se llama activo, porque es tuyo, es un activo que tienes, es algo que tienes, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Que siempre y cuando lo vayas pagando, no hay ningún problema. La hipoteca se va pagando, vas pagando los intereses, va pasando el tiempo y tú al final puedes ir sacando una rentabilidad entre comillas, y repito y subrayo, entre comillas, fija, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tienes alquilado, porque te entran alquileres vacacionales, porque te entran dinerito de Airbnb, pero claro, por eso se debe a que tienes inquilinos y tienes reservas, ¿no? Reservas en estas plataformas. Por tanto, efectivamente, es un ingreso que te puede ir entrando, que tú lo puedes canalizar y lo puedes utilizar para el pago de la deuda o para reducir ese pasivo, ¿no? Para que poco a poco se vaya conformando en un activo que al final sea tuyo propio. Tengas otro piso más y dentro de 10 años digas, ostras, pues mira, me lo han pagado los inquilinos o me lo han pagado los alquileres. Bien. Al final también no deja de ser una fuente de eso que muchas personas persiguen de ingresos pasivos, de libertad financiera. Oye, Borja, pues si tengo aquí 200.000 euros contigo en fondos y me compro 4 pisos de 50.000, al final, si yo voy obteniendo rentas por los alquileres de 5 pisos o de 4 pisos todos los meses durante toda mi vida, ostras, igual puedo dejar de trabajar y puedo dedicarme solo a las rentas y a los ingresos pasivos, ¿no? Como el famoso libro de Kiyosaki, ¿no? De Padre Rico, Padre Pobre, que precisamente te habla de las bondades de las bienes raíces, de los bienes inmuebles, ¿no? Bien, puede ser una fuente de ingresos pasivos, sin ningún problema y obviamente nada en contra, sin duda, puede ser. También obviamente está muy bien porque no dejan de ser una vía de diversificación. Cuando ya tienes una cartera de fondos o tienes una cartera de acciones, el inmueble, el ladrillo, los locales comerciales, los terrenos incluso o las plazas de garaje pueden suponer una parte de diversificación, una inversión alternativa a lo que son los canales de inversión habituales, a la bolsa, a las acciones, a los fondos. ¿Por qué digo esto? Porque claro, la bolsa y las acciones o los fondos de inversión se van a mover conforme el mercado. Me explico. Si hay una caída en China, en la macroeconomía de China, pues obviamente igual le afectan a tus acciones y a tus fondos. Pero es muy poco probable que le afecte a la plaza de garaje que tienes en Badajoz o que le afecte al terreno que tienes en Vigo o al ático que tienes en la Castellana en Madrid. Es muy poco probable que le afecte este hecho, ¿no? Por tanto, al final lo que haces ahí es una especie de muro, un cortafuegos entre lo que es la inversión tradicional en los mercados financieros y la inversión en ladrillo. Digamos que van por dos caminos distintos, uno tiene una ventaja y unos inconvenientes y otros también, y unos tienen unos riesgos y unas rentabilidades y otros también, ¿no? Luego, claro, al final un punto importante en el que estamos hoy es que mucha gente se hace esta pregunta y tiene esta duda es, bueno, si la inflación está, ponte, en el 4, yo con mis fondos de inversión tengo que lograr conseguir ese 4% de rentabilidad. Y si soy conservador, es posible que eso no lo consiga. Además, están subiendo la inflación, están subiendo los tipos y es muy posible que en la parte de las acciones y en los fondos no consiga, vamos a decir, pasar el ciclo, ¿no? Pasar este ciclo de tipos altos, de alta inflación, donde se están pagando poco por a los inversores conservadores, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la otra alternativa? Que obviamente cuando inviertes en inmuebles, cuando tienes unos pisos en alquiler o unos locales o unas naves, es indudablemente una protección contra la inflación, porque al final la inflación sube, pero tú lo trasladas automáticamente en la cuota o en el alquiler todos los meses. Con lo cual al final, obviamente en este caso el ladrillo tiene una serie de ventajas que pueden no tener el canal tradicional. Pero claro, no son solo ventajas, vamos a hablar también de inconvenientes. Indudablemente tiene otros inconvenientes, y yo creo que tiene casi más inconvenientes que ventajas, y uno de ellos es el coste de mantenimiento, el CAPEX, que decimos los financieros, ¿no? Los inversores. El CAPEX es lo que te cuesta mantener la nave industrial, el piso en alquiler en Airbnb, los gastos que tienes todos los años, vamos a poner, de comunidad, de IBI, de basuras, las derramas del edificio, porque es un edificio viejo, o aunque sea nuevo, se ha estropeado el ascensor, lo tienes que pagar tú. En la nave tienes que, yo qué sé, que hacer un tratamiento contra incendios que tienes que renovar cada año. Bueno, pues ese tipo de cosas tienes que restarlo, obviamente, de tu rentabilidad anual, porque son gastos que están directamente relacionados con el inmueble o con el ladrillo, cosa que no tienes en los fondos de inversión, por ejemplo, o en las acciones. Luego, de otra tema, al final piensa en la ocupación, es decir, yo creo que todos los que tenéis inmuebles o pisos y demás, o sea, lo que es ladrillo,
pues obviamente tenéis riesgo de ocupación, de que por tenerlo vacío, sin alquilar o incluso sin vender, pues te lo ocupen. Si te lo ocupan, ¿qué problemas tienes? Pues destrozos, tienes preocupaciones, tienes gastos en seguros, en abogados, y luego al final eso no para de generarte problemas, ¿no? No para de generarte inquietudes porque al final es algo que es tuyo pero lo tienes ocupado o lo tienes sin alquilar y lo tienes vacío, es decir, al final es complicado y gestionar también los inquilinos también es complicado porque te pueden destrozar el piso por dentro, pueden armarte fiestas, yo qué sé, ¿no? Igual prohíbes entrar animales si tienen animales, bueno, ese tipo de cosas. Al final, estos son problemas que son añadidos a lo que es los inmuebles, son inherentes, ¿no? A lo que son los inmuebles, pero claro, piensa que para mí el principal problema y la gran diferencia, que es lo que yo le digo a los clientes, es, bueno, vale, a ver, si tú tienes un patrimonio y quieres desviarlo, es decir, quieres salir de lo que es la inversión bursátil o financiera tradicional e irte a los inmuebles, tienes que tener en cuenta una premisa y algo base, que es la iliquidez. Tú en un fondo de inversión le das al botón de venta y tienes el dinero en 5 días en la cuenta. Tú en unas acciones le das al botón de venta y si se ha ejecutado la operación de venta tienes el dinero ese día en la cuenta. 2-3 días. Es decir, estamos hablando de unos plazos muy cortos, en este caso de liquidez, pero sin embargo, si tienes todo tu patrimonio, que depende de que tengas alquiler en los pisos, que depende de que te entren reservas por Booking o por Airbnb, que depende de un tercero, de una plataforma en internet tercera, pues al final vas a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque si tú en cualquier momento decides que no quieres tener ese piso porque lo quieres vender, porque tienes una necesidad de liquidez potente, porque yo qué sé, te tienes que operar, quieres comprarte una autocaravana o irte a viajar el mundo, no puedes darle al botón de venta. Tú, aunque le des al botón de venta, dependes de que el mercado ejecute, es decir, de que alguien venga y se quede con el piso. De eso no es rápido, dependes de negociaciones, dependes luego de ir al notario, transferencias, yo qué sé, echar a los inquilinos que ya tienes, darlo de baja de todos los sitios en internet. Bueno, pues hay una serie de problemas y de procesos que en la inversión en fondos y en acciones, por ejemplo, no tienes, porque es todo mucho más inmediato. Puedes estar viendo la tele por la noche en Netflix en tu casa en el sofá, darle la venta a todo tu patrimonio y en 4 o 5 días tienes el dinero líquido en tu cuenta bancaria. No hablemos también de específicamente los que pensáis en la feliz idea de, oye, yo voy a vender todo para comprarme unos pisos, reformarlos y alquilarlos en Airbnb. Pues claro, esto por ejemplo en ciudades como Barcelona ya está hiperregulado, puedes tener problemas con los ayuntamientos, puede llegar la hora en la cual tú te pones a alquilarlo y no se alquila porque tienes problemas con el ayuntamiento que te lo va a precintar o te lo va a cerrar porque no has pagado no sé qué tasa o no estás dentro de lo que es el registro de bienes hoteleros o de hostelería, porque te hace falta una placa, estar en un registro, etcétera. Yo no sé si lo sabes, pero hay ayuntamientos que tienen a personas específicamente dedicadas a filtrar y buscar en Idealista, en Fotocasa, en Airbnb, pisos de este estilo para luego chequear, mirar a ver si están registrados dentro de la normativa y si cumplen o no cumplen. Así que no pienses que esto es tan sencillo como vender, comprar y alquilar, sino que hay una serie de trabas burocráticas muy potentes. Luego, claro, yo tengo clientes que me dicen, Borja, es que tengo varios pisos, como sabes, os tengo alquilados, me va muy bien, en Airbnb y demás. Pero claro, es que estoy pagando un pastizal de comisiones a las plataformas, obviamente. Es decir, que la comisión que estás pagando a esta plataforma tienes también que reducirla o tienes también que minorarla de lo que es la rentabilidad que estás obteniendo, pues obviamente de todos los ingresos que tienes mensualmente por alquileres y en este caso por reservas, ¿no? Y ya te adelanto que ninguna de las plataformas de internet es gratuita ni es barata. Es decir, si quieres volumen vas a tener que invertir mucho tiempo, vas a tener que invertir también mucho tiempo y dinero en cómo está el propio inmueble por dentro, en mobiliario, en reformarlo. Luego también no pienses que es tan fácil porque tienes que tener buenas reseñas, tienes que tener buenos comentarios, 5 valoraciones, 5 estrellas, valoraciones, más o menos como en el podcast, ¿no? Tienes que estar ahí, tienes que empujar, tienes que estar con la gente, tienes que tratarles bien, tienes que tener un piso en un lugar también que sea acorde, ¿no? Es decir, un piso en el cual digas, oye, pues a mí me van a pagar 600 euros de alquiler al mes o 1000. Bueno, depende. Igual si está a las afueras, en un barrio conflictivo y está muy mal comunicado y en una ciudad que no te haga tirón, que la gente se esté yendo a otras ciudades a trabajar, pues es poco probable que puedas alquilar caro, ¿no? ¿Qué sucede? Que los pisos baratos tienen varios inconvenientes. El primero es que seguro tienes que hacer inversión. Es decir, tienes que hacer obras, tienes que adecuarlo, tienes que ponerlo bonito, ponerlo guapo para que eso luego resalte en las fotos de los anuncios y se alquile y te lo reserven.
Entonces ahí ya para empezar, ya no partes solo del precio del piso inicial, partes de que hay una obra, de que eso lleva un tiempo, de que hay, como te decía, unos permisos y unas tasas, y que luego además mucha gente lo que hace es invertir por fuera en marketing, ¿no? Ya sea en Facebook, en Google AdWords, en otra serie de plataformas que no dejan de, sí, obviamente es publicidad, es marketing, pero son costes añadidos que vas a tener que meter en la ecuación y en el Excel para luego saber qué rentabilidad real, neta, vas a obtener de esa inversión, de ese inmueble. Por supuesto, yo lo que te recomendaría sería abrir un Excel típico, empezar a poner en una columna todos los ingresos que puedes llegar a tener por Airbnb, Booking, yo qué sé, TripAdvisor, si es que se puede alquilar por ahí, yo qué sé, anuncios en Idealista, en Fotocasa, 1000 anuncios, Wallapop, todos estos tipos. Haces un estudio de, bueno, si yo en todas estas plataformas voy a ingresar 500, en un supuesto 1, en un supuesto 2 puedo ingresar 700 y en un supuesto 3 puedo ingresar 900, pues luego tienes que empezar a quitar todos estos costes que te he dicho. Mantenimiento, tasas de comunidad, pintura, basuras, IBI, no lo sé, plataformas. En plataformas que puedes poner, pues para ser un poco amplio, pon un 30%. Imagínate que no lo sé, lo desconozco, pero que se queden entre un 15 y un 30%. Bueno, pues cuando acabes con todo eso, incluso con los seguros, etcétera, ahí te va a dar la cifra fija. Dice, bueno, pues yo si lo alquilo en 600, realmente para mi bolsillo van 300. Y esos 300 euros que tú ganas netos los tienes que dividir entre lo que pagas al año de hipoteca por ese bien o por ese inmueble. Es decir, o si lo has pagado a tocatejas, si has pagado 60.000, divides entre 10 años y dices, bueno, 6.000 al año. Te cuesta 6.000 al año. Y ahí comparas con lo que vas a ingresar en neto y entonces ese porcentaje te va a decir, oye, pues mira, yo realmente en neto voy a ganar un 3 o un 4. Y lo tienes que comparar con lo que te rentaría una cartera de fondos de inversión en bolsa o una cartera de acciones en bolsa, porque la inversión en inmuebles no deja de ser una inversión arriesgada también. O sea, no pienses que esto es conservador, aunque en España históricamente tengamos esa tradición, ¿no?, conservadora, de inversión en inmueble, de depósito. No, no. La inversión inmobiliaria, a mi juicio y bajo mi punto de vista y mi modo de ver, tiene mucho de fondos de inversión de renta variable, de acciones y de bolsa. Así que compara la rentabilidad que te va a dar uno con la rentabilidad que te va a dar otro. Y metes también en la coctelera todos estos inconvenientes que te he contado, como principalmente el tiempo que te va a llevar, las preocupaciones y sobre todo, la iliquidez. Espero que te haya aportado algo de valor, que te haya despejado alguna duda sobre la inversión en inmuebles y sobre todo esa idea de comprar un piso barato para reformar e irte a Airbnb. Y nada más, te espero aquí en el podcast. Muchas gracias por seguirme, muchas gracias por estar al otro lado, por escucharme, por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, en iVoox, en Spotify, porque de verdad que son vitales para mí, me ayudan a llegar a cada vez a más gente, a conseguir, por supuesto, más suscriptores en el mail diario, en la membresía y más clientes de asesoramiento financiero y de consultorías. De verdad, gracias, porque gracias a ti, a tus escuchas y a tus compartir y a tus likes y a suscribirse, me ayudas a que estemos en el top 50 en las principales categorías de podcast y a que, bueno, pues pueda hacer sostenible este modo de vida financiero, este entramado que es borjarrubí.com y esta membresía y esta comunidad tan guapa y tan bonita que queréis aprender, que queréis saber cada vez más, cada vez de una forma más sencilla, más amena, pero bajando todos los conocimientos a la tierra, para que los podáis utilizar y los podáis llevar a vuestro día a día. Como siempre, haciéndole un guiño a mi amigo y iba a decir a mi fan, pero no, perdona, soy yo su fan, a Warren Buffett. Ya sabes que no se debe invertir en aquello que no se conoce y, como siempre, cuando baja la marea se ve quién se está bañando desnudo. Te mando un abracín desde el mejor lugar del mundo para emitir, para operar, para gestionar y para vivir, que no es otro que el Principado de Asturias, que es la tierrina, que es Oviedo. Te mando un abrazo, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.